Hola, bienvenidos. Hoy vamos a cerrar lo que es la unidad 3. Vamos a empezar abordando el tema 14, que va un poco con el manejo de crisis en las organizaciones. Tenemos dentro del contenido de este tema lo que son las crisis organizacionales, el plan de gestión de crisis, el comité de crisis, manual de crisis y los casos de crisis. Vamos a comenzar primero con lo que se refiere a la crisis organizacional. Tenemos entonces cuatro conceptos en donde se habla que es imposible estar exentos de enfrentar una crisis dentro de las organizaciones. Por ello, es responsabilidad de los líderes de cada área prevenir situaciones y contar con un protocolo para afrontar varios tipos de crisis que pueden suceder en la empresa. Tenemos entonces un concepto de Pearson and Clare de 1998, en donde habla que las crisis es una situación ocasionada que se sale de la normalidad y que afecta directamente un aspecto, área o proceso en la organización. Para Bonilla, 2002, habla que las situaciones inesperadas, son situaciones inesperadas que alteran la normalidad de la empresa o institución y que pasan a ser del dominio público y representan una amenaza para la reputación de la misma organización. Para ISO, habla que es una situación con un alto nivel de incertidumbre que afecta las actividades básicas y o credibilidad de las organizaciones y requiere medidas urgentes. Y para Deloitte habla que todos aquellos eventos inesperados e inevitables de carácter catastrófico que pueden afectar a los activos críticos, la estructura financiera, las personas e incluso la reputación de una organización, poniendo en peligro la propia supervivencia de la compañía y que siendo verdaderas, no siempre suponen la activación de un plan de continuidad en los negocios. Para las personas que se están conectando en este momento, acabamos de dar inicio a lo que son los conceptos de crisis organizacionales y de todas maneras la reunión se está grabando para que puedan verlo posteriormente. Bienvenidos. Ok, tenemos que hay dos tipos de crisis. Esta clasificación de tipología se pueden encontrar muchas y diferentes según el concepto. Entonces, con ella se pueden identificar las características, las causas, la naturaleza, la intensidad, efectos e incluso se dan combinaciones entre ellas. Entonces acá vamos a ver algunos tipos de crisis organizacionales que se pueden encontrar o que ustedes podrían encontrar en caso de que lleguen a manejar este tipo de roles. Entonces, según Pearson y Clare, tenemos que estas se pueden derivar por sus causas y pueden ser internas o externas. En el caso de las crisis externas, son aquellas que inician fuera de la empresa y que pueden tener como carácter natural un desastre o imprevisto que la afecte directamente, como pueden ser incendios, inundaciones, algo que no tenga que ver con la organización, pero que sí la afecte directamente. Esta se puede relacionar con el entorno laboral, político, social o económico. Y acá los clientes que comienzan a evolucionar cambian sus preferencias. Por otro lado, el desarrollo tecnológico del mercado y la competencia también puede desencadenar una crisis en la empresa, porque no sería capaz de integrar a esos cambios constantes de transformación. Y un claro ejemplo de esto es el caso de las empresas Kodak o Blockbuster, que al no poder adaptarse a las necesidades del mercado actualizadas, terminaron cerrando sus operaciones. Probablemente estaban muy pequeños, pero no sé si llegaron a ver Blockbuster. Era una organización que vendía películas y alquilaba películas, entonces obviamente ya después con el internet es como que, bueno, no hace falta ir a la tienda. Y bueno, Kodak, los rollos, las fotografías, las cámaras. Y en el caso de crisis internas, causadas por causas internas, estas, bueno, son esas que se desarrollan dentro de la organización, que sí tienen que ser atendidas y resueltas rápidamente antes de que la situación empeore. Un claro ejemplo de esto es una falta de comunicación interna que se puede generar a partir de rumores e inconformidades que atraviesan a los miembros de la organización y que poco a poco se vuelven graves hasta que llegan a afectar la reputación y el logro de los objetivos.
Usualmente estos tipos de falta de comunicación, estas fallas son progresivas en el tiempo. Siempre hay como que falta mucho para que la gente las ataque. O sea, como que ya cuando están en la crisis, que ya casi que no hay nada que hacer, es que se dan cuenta que existe una falta de comunicación, pero eso siempre es importante como que identificarlas antes, identificarlas previamente o a medida de que va avanzando la crisis. Resulta trascendental para las organizaciones integrar el manejo de protocolo ante estas posibles crisis y será responsabilidad de los líderes y colaboradores estar capacitados para afrontarlas e identificarlas, como les comentaba en este momento. Y bueno, un ejemplo de esto son conflictos de intereses con sindicatos, derechos de los trabajadores y cosas tan sencillas como aumentos salariales, ya sin sindicatos, o sea, personas comunes y corrientes. Según Piñuel y Westphalen, en el 93, ellos hablan que también estas crisis organizacionales pueden estar derivadas según su naturaleza, que puede ser subjetiva, objetiva, según las técnicas, políticas, endógenas, exógenas, ordinarias y extraordinarias. En el caso de las objetivas, son crisis provocadas por un acontecimiento de carácter objetivo, como un atentado, una guerra, un cambio político, una huelga, despidos o quiebra. Las subjetivas, bueno, son aquellas que son motivadas por acontecimientos subjetivos como un rumor, un enfrentamiento con la competencia, declaraciones polémicas de un director o empleado o consumidor, de hecho. Y en el caso de técnicas, tenemos que el acontecimiento la provoca de carácter técnico como un fallo de mantenimiento o un accidente químico. En el caso político, derivan de un estado de opinión como conflicto social o decisión política. En el caso de las endógenas, la principal causa es interna porque son casos de conflictos internos mal resueltos o no resueltos que trascienden y se convierten en crisis de reputación, que es un poco lo que les venía comentando en el segmento anterior, que si no se logran identificar estas fallas de comunicaciones a tiempo, bueno, van a convertirse en crisis. Y probablemente sean crisis de reputación porque cuando tienes a una persona disgustada dentro de tu personal, esta persona va a ir hablando como que un poquito mal de ti y va a ir buscando gente que apoyen su decisión. En muchos casos quizás no le paren o no le presten mucha atención a esta persona que llama la atención, pero si son varios, entonces ahí sí empieza como que a complicarse un poquito la cosa. Estas crisis afectan en primer lugar a la estructura interna y amenazan con trascender los límites de la organización, porque después, y ha pasado, que hay personas que se quejan de estos problemas que tienen laborales a nivel interno y buscan un medio de comunicación o lo difunden a través de redes. Entonces pasa mucho, por lo menos con el caso de Farmatodo. Farmatodo vive con constantes denuncias por Twitter, por ejemplo, en, relacionadas con la atención de su público. Entonces, si bien es cierto, no es algo que es interno como tal, afecta muchísimo la reputación precisamente por una falla interna. Si bien es cierto, es que el usuario es el que hace la denuncia por la falta de atención interna, viene siendo una falla interna cuando por lo menos alguien del personal te trata mal. Entonces es como que porque dentro de Farmatodo o dentro de cualquier empresa la atención al cliente no es efectiva y porque tú no identificas que tu atención al cliente en cierta sede no está siendo efectiva. Entonces esto viene siendo una falla interna porque quizás no estás creando el tiempo de capacitación para que estas personas atiendan al público. Entonces viene siendo una falla interna que se extrapola a una falla de comunicación externa porque, bueno, afectas la crisis y afectas directamente la reputación de la marca. En el caso de las exógenas, estas son producidas sí por causas externas, como por quiebras generalizadas en el caso de empresas en la bolsa, caídas de precios relativos, cambios de regla del juego político, económicos o legales. Una causa externa, por lo menos para organizaciones, y colocándolo un poco en este contexto para que ustedes puedan identificarlo, por lo menos año 2015, 2016, no recuerdo si 2017, cuando regularon el precio de un pocotón de productos y esos productos escasearon, entonces eso es una falla de comunicación exógena porque está causado
por causas externas. Bueno, una falla de comunicación no, una crisis organizacional exógena. También tenemos que en este caso la crisis afecta a la imagen de la empresa y en primer lugar pasa a extenderse después del interior de la compañía. Y en el caso de las ordinarias, se trata de crisis corrientes que se pueden dar en cualquier momento dentro o fuera de la organización y que tienen que ver con rumores, conflictos, problemas laborales o bien externamente se genera un desgaste en la relación con terceros, proveedores, clientes. Y las extraordinarias, que bueno, se pueden producirse dentro o fuera de la empresa, pero el tiempo de reacción es escaso. Pueden ser conflictos muy generalizados, huelgas, accidentes en planta y cambios en el sistema. Regulación, desregularización también. ¿Hay alguna duda hasta el momento? Ok, continúo. Según Mitroff y Pearson, del 95, hablan de cuatro enfoques, como lo pueden ser técnico-económico, externo, humano, social y organizacional, e interno, que pueden afectar a estas organizaciones y pueden generar crisis. Entonces va a depender de ellas, porque tenemos en el caso interno y técnico, que puede ser productos o servicios defectuosos, por fallos técnicos y accidentes, por problemas en los sistemas informativos y la quiebra. Informáticos, perdón, y la quiebra. Y tenemos que por lo menos técnico, económico o externo, hablamos de desastres ecológicos y accidentes graves, fallos en el sistema a gran escala, desastres naturales, crisis gubernamentales, crisis internacionales. En el externo humano, social y organizacional hablamos de lo que es la proyección simbólica, sabotaje, terrorismo, secuestro de directivos, alteración de productos fuera de la fábrica, falsificación, rumores, difamaciones, huelgas, boicots. En el caso interno humano, social y organizacional, hablamos de la incapacidad de adaptarse a los cambios, rupturas organizativas, mala comunicación, sabotaje, alteración de productos en la fábrica, rumores, difamaciones, actividades ilegales, acoso sexual y enfermedades laborales. Y bueno, antes de continuar, sí me gustaría saber cuál creen ustedes que dentro de estos cuatro enfoques quizás es el que se puede ver como que con más frecuencia. O sea, de estos cuatro tipos o de estos cuatro enfoques, ¿cuál creen ustedes que podría ser como que el más común dentro de las organizaciones? ¿El interno técnico o el interno humano social? Externo humano social. A ver. Sí, Adriel. Profe, yo creo que sería el interno humano social organizacional, por todo esto de que las marcas o las organizaciones no logran adaptarse a los cambios o tienen mala comunicación. Creo que es el ejemplo que más identifico yo. Y bueno, en segundo lugar, creo que sería el externo humano social organizacional por todo el tema de los rumores y de las huelgas. Sí, en efecto, quizás podrían ser los más comunes o los que podamos ver con más frecuencia, porque son cosas, son situaciones cotidianas. Y usualmente el problema está en que, si bien es cierto, cuando hay un error técnico o económico, tú lo notas inmediatamente y son como que la gente actúa más rápido, pero puede vivir con crisis organizacionales del punto de vista humano-social que ni siquiera se enteran. Entonces es sumamente importante que ustedes como que estén al tanto de cuáles son todos los aspectos que pueden derivar de una crisis organizacional, porque no necesariamente tiene que ser por quiebra o no necesariamente tiene que ser por crisis gubernamentales o por situaciones externas a las organizaciones, sino que muchas veces parten de algo tan simple como un rumor o difamación y sabotaje, mala comunicación en la mayoría de los casos. Entonces siempre es como que estén pendientes con eso. Ahora bien, vamos a continuar con lo que serían estas frases de la crisis. Lo primero que tienes que saber ante una crisis es que tienes que detectar las señales, sondear, escuchar, auditar de forma permanente.
¿Por qué? Por esto que les comento. O sea, no necesariamente tienen que esperar la quiebra de la organización para saber que están pasando por un proceso de crisis organizacional. O sea, siempre tienen que estar como que sumamente pendientes de todo lo que está pasando, anteponerse a las situaciones que se puedan presentar. Eh, a raíz de esto, bueno, van a tener la preparación y prevención, que es hacer todo lo posible por evitar una crisis, y es porque ya estás como que preparado a que puede salir una crisis en cualquier momento. Entonces es como, bueno, mira, por aquí veo que quizás esto puede derivarse en una crisis, vamos a ir haciendo un plan de prevención. Luego tienen que hacer como que la parte de gestión de ese plan, que hablas un poco para tratar esta crisis que quizás se está promoviendo. Luego la controlas para evitar que la crisis se extienda y afecte otras áreas. Y bueno, tienes el proceso de recuperación que aplica programas de reanudación de las actividades ante las nuevas circunstancias. Y tienes el hecho del aprendizaje, que son lecciones aprendidas de experiencia de vida por la organización. A ver, un ejemplo de una crisis que sea algo que nadie se esperaba, la pandemia. ¿Qué pasa ahora con la crisis? Si bien es cierto, fue un factor externo y mundial, o sea, fue un factor que afectó a todas las organizaciones, el periodo post pandemia, que todavía no ha llegado, es algo que las empresas deben estar ahorita haciendo su preparación para eso. ¿Y qué va un poco con eso? Probablemente la presencialidad al 100% no va a volver, porque la gente tiene trabajando 2 años de manera híbrida o de manera totalmente remota. Entonces, si tu organización no se adapta a esos cambios y entonces cuando se levanta la cuarentena, tú obligas a todo tu personal a asistir de manera presencial, probablemente vayas a ocasionar que la gente simplemente esté mientras consigue otro trabajo o esté un tiempo determinado y después se vaya o se cambie de lugar. Entonces, porque no te adaptaste a los cambios. Entonces, como que detectar esas señales rápido de, bueno, mira, las personas ahorita no tienen un trabajo, tienen dos. Entonces, ya tú no le puedes pedir un tiempo completo en un lugar físico porque, bueno, cuando estaba en la casa, esa persona estaba haciendo dos cosas al mismo tiempo. O por lo menos en el caso de la universidad, probablemente los estudiantes que solamente estaban estudiando ya ahora en su mayoría trabajan y estudian, entonces volverles a colocar como que un horario súper fijo en las universidades en donde, bueno, tienes clase una hora súper atravesada un lunes y el martes tienes una hora atravesada en un horario distinto al del lunes, el miércoles tienes otra clase no tan atravesada, pero es un horario distinto al del lunes y el del martes. Entonces, ¿cómo haces tú que ese estudiante pida permiso en su trabajo para trasladarse todos los días a la universidad y devolverse al trabajo? O sea, ¿cuántas horas puede perder del día? O si le vas a dar, bueno, te doy toda la tarde del lunes, te doy toda la mañana del martes, te doy la tarde, noche del miércoles, ¿sabes? Es sumamente complicado y son cambios que se tienen que ir organizando antes de que las cosas vuelvan a una relativa normalidad porque la dinámica cambió y fueron 2 años totalmente distintos, 2 años en donde se demostró que la gente puede trabajar a distancia y el que le agarró como que el ritmo de la cosa no va a volver a la presencialidad. Entonces esto va a afectar a muchas organizaciones que no se han adaptado a estos cambios. Y estos tienen que ir como que ir viendo eso, ir controlando esta crisis, porque si no muchas de ellas van a ir a la quiebra. Ahora bien, en el caso de las medidas preventivas, tenemos que la organización debe llevar a cabo una auditoría de vulnerabilidades a partir del análisis de esas actividades y de lo que acontece en ellas cotidianamente. Estas auditorías de riesgo permiten a la empresa conocer sus puntos débiles para a partir de ellos tomar medidas preventivas necesarias, pero también para implantar un sistema a fin de responder eficientemente a una situación inesperada derivada de tales vulnerabilidades. Y con esto debe elaborarse un manual para la asignación de roles a directivos y personal que hace vida de la organización ante cualquier eventualidad. Para complementar este manual es necesario la prevención de situaciones críticas que deben llevarse a cabo simulacros de crisis para asegurarse de que cada directivo y empleado están bien informados sobre el papel que deben jugar ante la misma. Y un programa para la prevención de crisis organizacionales es como un seguro para la imagen de la empresa. A ver,
Esto es sumamente importante que se haga de manera, o sea, que se presenten estos planes o que se conozcan estos planes cada vez que estas personas que forman parte de estos simulacros de crisis cambien. Porque de nada sirve que por lo menos ahorita con el personal actual que tiene una organización se creen estos manuales y se engaveten. Entonces solamente lo van a saber estas personas. Si estas personas se llegan a ir de la organización y como que no pasan el testigo, por ponerlo de alguna manera, y esta persona nueva que llega a la organización no tiene idea de que existe un manual de simulacros o que no existe, que hay como que una cierta prevención de situaciones, eh, no va a valer la pena que se haya hecho estas medidas preventivas. Entonces siempre tienen que estar como que conscientes de que estas actualizaciones se tienen que hacer esporádicamente cada vez que hay cambios en el personal, como que si le estás presentando a la organización. O sea, esto es tal cual como, mira, hacemos esto y los objetivos de la organización son estos y tenemos un manual de prevención de crisis. O sea, lo tienen que explicar siempre. Entonces, bueno, un poco para abordar lo que es este plan de gestión de crisis, antes de pasar a eso, me gustaría saber si tienen alguna duda las personas que ingresaron luego o todo ok. Bueno, continúo. Ajá. Los planes de crisis, ¿qué son? Para Scudder del 2020 habla que es un plan de gestión de crisis como un documento que describe los procesos que una organización usará para responder a una situación crítica que afectaría negativamente su rentabilidad, reputación o capacidad de operar. Estos planes son usados por equipos de continuidad de negocios, gestión de emergencias, gestión de crisis y evaluación de daños para evitar o minimizar averías y suministrar orientación sobre personal, recursos y comunicaciones. Un ejemplo de organizaciones que quizás deberían tener estos manuales como que muy al día o quizás con más frecuencia que otras organizaciones podrían ser las empresas petroleras acá en Venezuela por lo que sería la prevención de riesgos y cómo tienen que actuar ante ciertas situaciones. Es algo que a ciencia cierta, no sé si alguno de ustedes tendrá la respuesta de si esas personas manejan el manual. Sería interesante conocerlo porque, bueno, quizás es una de las industrias que, si bien es cierto, tiene más años en el país, también tiene como que más accidentes al año. Entonces, quizás como que, ¿qué está pasando con esas organizaciones? ¿Qué está pasando con esas empresas que derivan en una explosión de alguno de sus equipos? No sé. Y son como que noticias a cada rato en todo el país. Bueno, continuando, tenemos también objetivos. Estos objetivos del plan se describe cómo reaccionaría la empresa ante una crisis e identifica quién hará qué y cuáles serán sus funciones. Minimizar los efectos negativos y restaurar las operaciones comerciales lo antes posible. Establecer procedimientos como protocolos idóneos. Trazar líneas maestras en comunicación que permitan una actuación eficaz, proteger la reputación de la organización y preservar el negocio, y definir las audiencias y los canales de comunicación adecuados. ¿Cuál sería la importancia de tener este plan? Bueno, la comunicación es fundamental para superar una crisis, porque esto mantiene informadas a las personas necesarias desde una acción local en una única oficina hasta una respuesta global. Y esto, bueno, durante esta situación de crisis, los funcionarios buscan a la gerencia ante la necesidad de liderazgo y orientación para controlar las circunstancias. Y en el caso de la implementación, pues este plan de gestión precisa permanecer como un documento vivo, lo que significa distribuirlo a los funcionarios, implementar capacitaciones y test y actualizarlo correctamente, que es lo que les venía comentando. O sea, tú lo creas en el año 2021, pero tú tienes que ir viendo si o sea, si hay algún cambio en el entorno que te haya afectado alguno de los mapas de este plan o que quizás tenga que complementarse con algo nuevo. Entonces, bueno, dentro de los elementos de este plan de crisis
podemos encontrar el principal, que es la investigación, que bueno, que es la auditoría previa, donde se identifican cuáles pueden ser esas situaciones de riesgo y cuál debe ser el flujo informativo para combatirlos. El caso del manual de crisis, que hablas lo del giro del programa, de la gestión, el equipo de la crisis, que aquí tendrían que incluir el portavoz, las comunicaciones, el mercadeo, las operaciones comerciales, los recursos humanos, la seguridad, administración y el equipo jurídico. O sea, es un equipo multidisciplinario que tiene que trabajar dentro, o que debe ser incluido dentro de este plan de crisis. Y el training, bueno, el entrenamiento va a ser con simulacros, pueden ser con encuentros con los medios, formación de portavoces, comunicación con público hostil, análisis de preguntas y respuestas para completar el manual de crisis. Son algunos de los elementos que pueden tener a cabo. En el caso del principio, para el manejo de comunicación durante una situación crítica, bueno, definir el problema, definir las políticas de comunicación tanto internas como externas, identificar a las audiencias, receptores de los mensajes que se emitan en torno al problema, capacitar a los voceros que difundirán la información y preparar la información a difundir, realizar una labor proactiva para mantener permanentemente informados sobre la evolución del asunto a los representantes de los medios informativos y manejar eficientemente la comunicación, abriendo canales de comunicación con cada una de las audiencias claves, mantenerlas informadas, agradecer su contribución para la solución del problema y plantear a la alta dirección de la empresa una estrategia de reposicionamiento de la misma luego de la solución de este problema suscitado. Ahora bien, eh, tenemos que la metodología, bueno, tiene la estrategia que, bueno, que es cuando viene el pico de la organización en descenso, que habla de reducción y respuesta, y ante esto la organización tiene que tener una reacción para poder hacer su recuperación y su replanteamiento, que bueno, esto viene siendo el proceso de aprendizaje. Ahora bien, el comité de crisis para Bonilla habla que son instancias internas de las organizaciones encargadas de prever y atender las posibles crisis que pueden llegar a surgir y deben conformarse por personas de distintas áreas, líderes de la organización, personas especializadas en el área técnica y de soporte, personal capacitado en comunicación, recursos humanos y personas relacionadas en el área legal de la empresa. También para Sara en el año 2014 comentaba que el comité de crisis es el responsable de la gestión de una situación de crisis y es quien evalúa la importancia de un incidente, situación para catalogarla, si es o no una crisis, y asignarle su nivel de importancia y poner en marcha el protocolo de actuación correspondido. Las claves que se deben tomar en cuenta van basadas con lo que sería el objetivo, los integrantes y el procedimiento. Entonces, hay que tener la persona que estudia el problema, la que valora la gravedad de la crisis, quien previene los daños a la imagen y la reputación, cómo se decide la política informativa y cómo se van a plantear estas soluciones. Dentro de los integrantes pueden ser el CEO, la dirección general, el director de comunicaciones, recursos humanos, la dirección de marketing y la empresa de finanzas, como también se tiene que elegir un portavoz interno y externo a la organización. En el caso de los procedimientos, bueno, se tiene que documentar, evaluar los niveles de crisis, las respuestas posibles, los mensajes a transmitir, la información a los públicos internos y externos y el seguimiento de reuniones y respuestas a la audiencia. Estas claves, bueno, todas las empresas son propensas a padecer una crisis, ya como lo vieron todos los factores que se incluyen acá, o sea, son como que cualquier cosa. Ejemplos de generaciones de crisis pueden ser suspensiones de pago, catástrofes naturales y accidentes laborales. Y bueno, los mensajes deben llegar a todos y cada uno de los públicos de la empresa. Ejemplo, cada vez que se revienta un tubo o hay un problema en Tui 3 y le quitan el agua a Caracas, usualmente la gente lo primero que hace, por costumbre o por como sea, es como que buscar información, primero la oficial, o sea, a ver si Hidrocapital hizo algún pronunciamiento. Hay veces que en las redes de Hidrocapital no sale absolutamente nada, hay veces que se emite un comunicado súper fantasma que no sé por dónde lo pasan, pero que llega por WhatsApp,
en donde se indica como que, bueno, mira, se quitó el agua por tantos días por tal y tal situación. Pero hay veces que eso no pasa, entonces siempre la gente empieza como que a insultar, obviamente, todo las empresas de servicios públicos y que nunca dicen nada, entonces empiezan los rumores de que se reventó un tubo, entonces casi que sale una foto del Guri, y resulta que es una alcantarilla sin tapa, o sea, cosas como súper locas que pueden pasar por la falla de comunicación y cómo todo esto te va a afectar a la organización. Tenemos también cómo elaborar un mapa de crisis. Aquí tenemos algunos de los puntos. Luego pueden ver como que estas presentaciones están en el Drive y pueden ir tomando notas de lo que quieran resaltar. Acá tenemos 8 pasos para hacer un manual de crisis. Entonces tenemos como que paso número 1, diseñar el mapa de riesgo de la compañía. El 2, identificar cuáles son las fuentes de detección ante una posible crisis. El 3, cuáles serían los mensajes para atacar esa situación. Definir la composición del comité de crisis sería el número 4. Establecer un protocolo de actuación como número 5. Trazar una estrategia específica para social media, punto 6. Y no olvidar a ninguno de tus públicos, 5-7. Número 8, ensaya, ensaya, ensaya. De nada sirve tener un manual de crisis si se guarda en un cajón, tal como se les vengo comentando anteriormente. Estos casos que pueden ver acá también los pueden como que leer o investigar un poco más. De hecho, en el Drive también van a conseguir un caso un poquito más largo en donde se detalla como que cada una de estas situaciones que pueden haber pasado. Estos 2 ejemplos de crisis digitales pueden ayudar a la reflexión y a servir de inspiración si algún día se ven obligados a enfrentar una situación similar. Está Boeing, el triunfo de la humildad, y Domino's Pizza, la importancia de escuchar. Esto lo pueden como que ver un poco más. También tenemos ejemplos de casos de mala gestión como KitKat de Nestlé y Air Europa. Estos 2 ejemplos de crisis de reputación, bueno, ayudan también a lo mismo de reflexión y sirven de lección de que no se debe hacer si algún día están obligados a enfrentarse a una situación similar. Entonces, bueno, estos los pueden conseguir en el Drive. No sé si tienen alguna duda de lo que va de este tema, ya para ir finalizando el tema 14. A ver, ok. Bueno, entonces les voy a compartir acá uno de estos casos de mala gestión que de hecho se han podido ver en otras organizaciones, en este caso, bueno, en Europa, que es una de las aerolíneas más importantes de España, fue protagonista de un grave incidente en el año 2013 que dejó muy dañada su reputación cuando una pasajera en silla de ruedas se le denegó el acceso al avión sin una persona que la acompañara. Ante esta situación, Mara Zavala, quien era la afectada, denunció a través de su red de perfil de Twitter lo que había sucedido y pidió a todos sus seguidores que retiraran su mensaje a fin de llegar a un público mayor, ampliar la divulgación de su mensaje y que se sumaran a la crítica. Bajo los hashtags de discriminación, discapacidad y denuncia, el tweet consiguió más de 2.600 retweets, entre los que se encontraban diferentes influencers, por lo que el mensaje corrió súper rápido. Y bueno, la respuesta de la compañía ante esta situación eh, fue con una contestación muy poco acertada, y la aerolínea se limitó a indicar las condiciones de su servicio y transcribir su reglamento donde indicaba que una persona en silla de ruedas tenía que ir acompañada. Entonces fue una respuesta que, lejos de solucionar, empeoró como que la situación, porque de hecho si se fijan, quizás no se estaban adaptando a la situación. El reglamento, quién sabe cuándo lo escribieron y qué tipo de sillas de ruedas habían para el momento. Entonces, usualmente estas personas son independientes igualmente. A ver, Adrielis. Profe, me hizo acordar, creo que fue ayer que vi un caso en Salud Chacao de una persona que le negaban el acceso porque iba en chores de trotar, pues. Entonces decía como que, ajá, tengo que ir a mi casa a cambiarme la ropa solamente para que me atiendan. O sea, se supone que es una emergencia
y que estoy viniendo como puedo, que incluso el accidente le pasó mientras trotaba, pues creo que fue que un carro la había atropellado. Entonces es como, ajá, la Salud Chacao lo que hizo fue recordar su política de que al establecimiento solamente se podía entrar con cierta vestimenta y tal por el contagio de coronavirus. Entonces más bien las personas tenían como que más cosas para atacarlos porque, ajá, te voy a pegar coronavirus por las rodillas, por las piernas. Se supone que es una emergencia, pues. Sí, sí, sí vi el caso, de hecho vi también los memes. Y tomando en cuenta que sea, o sea, tú quizás puedes decir como que, bueno, no me dejaron entrar a la iglesia en chores, pero se supone que si es un establecimiento de salud, en efecto es eso. O sea, si tú tienes un accidente, ¿cómo va a importar que estés vestido? O sea, es una cosa absurda porque eres un establecimiento de salud. Entonces es un poco como no te adaptas a las situaciones este, del contexto. O sea, en efecto es eso. O sea, es una locura. Bueno, muchachos, agarren un descanso de 10 minutos mientras se descarga esta grabación y les paso ahorita el otro enlace para la 16, para el tema 16 y cerrar esta unidad, que ya se va a cortar esto.